Ok, yo les digo a ustedes que hoy día se reivindica nuevamente una etapa revolucionaria en torno a la palabra. ¿M? Es una reivindicación, digo, porque tampoco es novedoso. Porque este es un tema de ciclo, se vuelve a revivir. El mundo no tiene muchas novedades. ¿M? Lo que tiene el mundo son vueltas de ciclo, vuelve a tomar ideas que utilizó antes, las remoza al ser humano un poco, pero vuelven a ser eh, las mismas ideas. Incluso los ataques que hay en la religión son exactamente los mismos, no son novedosos. Casi todos los ataques a través de toda la historia de la iglesia, por ejemplo, atacan la deidad de Cristo. Siempre, siempre atacan la deidad de Cristo, atacan la muerte y la resurrección de Cristo y atacan los elementos escatológicos. No hay ninguna novedad. Les ponen nombres distintos nomás. ¿M? Entonces, el concepto de familia, igual, son los mismos ataques de siempre con, eh, con movimientos que cambian de nombre, pero son siempre iguales. Pero hay nuevamente un reavivamiento de las ideas de antaño. Entonces, el tema de la palabra aquí reviste un carácter muy importante porque nosotros creamos con la palabra. Hoy día, en la sociedad actual, estamos en un proceso de cambio cultural porque están cambiando las palabras. Ese es el asunto. El que domina la palabra domina la sociedad. Eso es el asunto. Y quienes saben mucho de esto son los marxistas. ¿Ya? El mundo marxista no debe ser eh, visto para el juego. ¿Por qué razón? Porque el marxismo es uno de los tres grandes movimientos que han sido relevantes en los últimos 200 años. Es muy interesante porque está el marxismo, está el existencialismo y está el cristianismo, que son tres formas de pensamiento que tienen algo en particular, tienen telos, tienen finalidad. Eso tiene un relato completo hasta el final. ¿Y por qué son importantes? Porque los relatos que tienen telos le dan sentido al hombre, le explican que lo que son, por qué viven, para dónde van. Y los hombres viven en torno a esa idea hasta el final. Y de los que tienen relatos, tenemos nosotros el marxismo, que tiene un concepto de hombre, un concepto de mujer, un concepto de mundo, un concepto de paraíso, un concepto de bien y mal. Tiene todas estas categorías y tiene un concepto de paraíso, un concepto de utopía, ¿cierto? De finalidad. Podemos discutir si es bueno o si es malo, en cuanto aporta, cuánto no aporta. Eso, estamos abiertos a poder hablar sobre todo eso. El existencialismo de la misma manera. El existencialismo también tiene un concepto de hombre, de mujer, de bien, de mal, ¿cierto? Y ha sido relevante porque, por ejemplo, está en la base de una de las teologías con mayor impacto en los últimos 100 años. Me refiero a la teología existencialista de Karl Barth. Entonces, no es cualquier cosa. El existencialismo está detrás de la neortodoxia. ¿Eh? Pensadores como Soren Kierkegaard, Pascal, Jean Marcel, el francés, están detrás del pensamiento neortodoxo. Entonces, pero no es la neortodoxia, es el existencialismo, ese es el asunto. Ahí los profes realmente se enredan, porque hablan mucho de Barth y su teología, que yo valoro, por supuesto, pero la neortodoxia no es una novedad en sí misma, es una novedad porque hace una simbiosis entre existencialismo y teología. Pero la simbiosis viene porque existe el existencialismo primero, no la neortodoxia primero. Entonces es el existencialismo. ¿Por qué? Porque tiene telos, porque tiene relato finalístico, tiene un concepto completo que engancha a los hombres en su concepto de vida. Tiene palabras para construir, tiene un campo semántico para construir una realidad. El marxismo tiene también un campo semántico, categorías para construir la realidad. El cristianismo tiene campo semántico para construir la realidad. Eso es lo que digo. Entonces son muy importantes. Todos estos acercamientos de comprensión de la realidad manejan la palabra, el uso de la palabra. Y lo que estamos viendo hoy día nosotros, lo que llamamos proceso de cambio cultural en América Latina y el mundo entero, no es una novedad, sino que es un reavivamiento de uno de esos relatos que tiene Telos, y es el marxismo cultural o el postmarxismo, ¿cierto? Que
es exactamente igual, con nuevos sujetos políticos y que tiene sus réplicas también en la teología de la liberación, ¿no? Que hoy día usa los mismos sujetos políticos como nuevos rostros teológicos. Por eso uno hoy día cuando lee a los que defienden ciertos tipos de teología eh, latinoamericanista, dicen que ellos tienen nuevos rostros teológicos. ¿Cuáles son esos rostros teológicos? Los mismos nuevos rostros de la política del marxismo. El postmarxismo hoy día no es el obrero, porque no existe el obrero hoy día. Y el obrero que hay eh, tiene casa, antes no tenía. Tiene un auto, aunque sea feo, antes no tenía. Tiene mala pega y mal sueldo, pero antes no tenía. Entonces, hoy día el obrero tiene algo que perder y por eso no va a la revolución. Entonces, el marxismo se reconvierte con nuevos actores políticos. ¿Cuáles son esos? El indigenismo, el ecologismo, el movimiento feminista, el movimiento LGTB, la revolución de los niños. Y tú mira ahora la escena teológica de estos movimientos progres que siempre estuvieron con la teología de la liberación. Ellos no hablan de nuevos rostros políticos, pero hablan de nuevos rostros teológicos. ¿Cuáles son? Los niños, tema de la niñez, el ecologismo, el indigenismo, el feminismo con sus teologías, con la búsqueda de terminar con las teologías patriarcales, dicen ellos, y buscar el feminismo en el Nuevo Testamento. Pero no es ninguna novedad, les vuelvo a decir, sino que son reconversiones de algo que es mucho más grande atrás, que domina la palabra para el cambio, la construcción de una sociedad. Entonces, ¿por qué yo les explico eso? Porque la asignatura que nosotros comenzamos hoy día a estudiar lleva por nombre Pensamiento Cristiano. ¿De acuerdo? Y lo que nosotros les vamos a plantear en este curso. Muy mal, de salud, dice, ni me hables, dice, si es necesario que le apliquen la eutanasia, ¿Hola? se la apliquen. Lo que nosotros comenzamos a estudiar hoy día en esta clase es una asignatura que de alguna manera intenta sacudirlo a ustedes intelectualmente. Pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Que quiero mantenerme equilibrado para no ofenderlo a ustedes, y por lo mismo voy a decir que también es un desafío para mí, que nos está llamando al equilibrio, porque hay un problema que tienen los cristianos frente a los procesos de cambio cultural. ¿Cuál? El problema es que nosotros, generalmente, cuando nos referimos a temas de la fe, a temas espirituales, damos nuestras opiniones basados en la Biblia. Es así, po. Hablamos de la fe, hablamos del Señor, de la resurrección, del amor de Cristo, de todos los valores que aparecen en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la iglesia, en nuestra eclesiología, usamos esas palabras que tienen que ver con ese mundo. Pero cuando damos opiniones sobre el arte, por ejemplo, nuestras opiniones sobre el mundo político, sobre la economía, sobre la ciencia, utilizamos un lenguaje que no es el lenguaje cristiano. Y eso será importante, claro, porque las palabras son las que construyen la realidad. O sea, de alguna manera, tenemos palabras de un uso y de un campo semántico para el mundo y otro grupo de palabras para el uso del campo semántico de la fe. Lo que provoca dos maneras distintas de ver el mundo. Lo que origina lo que vamos a llamar en este curso la esquizofrenia intelectual. El hecho de que tenemos nosotros profesores que se mueven en el campo de la religión con un sentimentalismo tremendo. Y es lo único que los mantiene pegados a la vida de la fe, el sentimiento. Pero cuando tú los llevas al terreno de la política, al terreno de la ciencia, al terreno del arte, hablan como un mundano y se mueven como un mundano. Lo que provoca una esquizofrenia intelectual que finalmente tiene una repercusión en la manera en cómo ellos viven el cristianismo. Que nunca logran afirmarse en su fe, nunca logran vivir con intensidad la vida de Cristo en su corazón, porque en el fondo tienen la cabeza dividida, con un dualismo griego impresionante. Y no logran salir de esta
de esta dicotomía tan clásica dentro de la iglesia evangélica, ¿cierto? De mi vida material y mi vida espiritual. Misma que han criticado y critican en sus seminarios, critican en sus aulas, pero viven de la misma manera, con una esquizofrenia intelectual, con una dualidad de pensamiento. Entonces, el desafío de este curso es adquirir un pensamiento cristiano que nos permita tener una mirada cristiana sobre toda la vida, sobre el pensamiento cristiano, sobre el arte, sobre la política, sobre la música, sobre la familia, que nazca de palabras que construyen una sola realidad, no dos realidades. ¿Me entienden? Ok, para eso vamos a utilizar un libro que no es un libro filosófico en profundidad, pero que es un análisis filosófico que hace de este quehacer un hermano conservador, pero muy pastor y muy inteligente, llamado Richard Ramsay. O sea, ustedes van a tener que leer completo este texto durante el curso. Este libro se llama Integridad Intelectual, de Richard Ramsay. Lo editó CLIE junto con FLET, la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Yo conozco a Richard Ramsay, es un gran cristiano y me gusta mucho porque no solo es un buen teólogo, sino también es un gran cristiano, es un gran pastor. Nosotros en este seminario tratamos de mantener el rigor teológico, pero no nos apartamos de la vida pastoral por lo mismo, porque en nuestra propia experiencia nos dimos cuenta, y yo personalmente, que viví mucho tiempo con esta esquizofrenia intelectual. ¿Y qué causó esto en mi vida? Causó dolor, po. Causó dolor, porque eso es lo que causa, porque los seres humanos no estamos hechos para eso. Nuestro creador no nos creó así, para vivir como esquizofrénicos, sino para mirar todo el mundo desde la perspectiva de Cristo. Allá está. Harold lo tiene. Bueno, quiero contarles que Pastor este Luciano, ¿me libro, escucha? sí, 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 hola, hola. Primero que nada, saludarlo a usted, a los presentes ahí, muy bien, y quería hacerle una consulta en relación al tema cultural para que no se me vaya la idea. ¿Por dale. qué en estos movimientos progresistas hoy día no involucran, por ejemplo, a grupos como los ancianos, a gente que vive en las cárceles? Se me viene a la idea rápida, fue una idea del momento nomás. Porque ya los actores sociales que ellos tienen ya están definidos, de hecho lo utilizan ya. Entonces me llama la atención por qué grupos como ellos, y quizá otros más que a lo mejor no me acuerdo, no lo usan. Para que- Porque, porque este tipo de grupos están asociados a causas políticas. Ese es el asunto. Cuando tú veas Ya. marchando a los adultos mayores y quemando unos neumáticos en una esquina, no te quepa la menor duda de que vamos a tener un nuevo rostro, un nuevo agente político, va a tener un nuevo rostro teológico, sin ningún Ya, lugar a ok. duda. Pero Está eso es, respondida la pregunta, Pastor. claro, exactamente. Gracias. Entonces, ese es el asunto. Siempre hay detrás intereses. Los sectores progresistas no aman a los pobres. ¿Y cómo digo eso? Porque nunca han estado con los pobres. La gente progresista tiene vidas no de proletariado, sino de burgués. Entonces, todo esto es una cosa realmente vomitiva. Yo salí de los ambientes del marxismo por eso. No voy a negar que en mis viajes por América Latina conocí activistas de izquierda y de ultraizquierda bastante comprometidos con los pobres, no lo voy a negar. Pero sí, también vi mucha manipulación, uso de la gente y sobre todo el hecho de que ellos no le hacen asco a validar la violencia como medio de acción política. Y yo, en un momento de mi crecimiento como cristiano, tuve que tomar una decisión y tiene que ver con esto también. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a ser un teólogo de la liberación, o de la teología liberal, o de las teologías radicales post 50, o voy a ser un pastor de mi iglesia, que va a Pastor estudiar la Luciano, Biblia y la va a usar con buenos propósitos? Y tomé esa decisión y estoy aquí. ¿Mm? sí, quería hacerle una consulta igual, poniéndome un poco en el papel del ciudadano peruano, donde se encuentra con dos tipos de gobernantes para la segunda vuelta, presidente. Y resulta que el personaje que es de izquierda es de una izquierda clásica, ya del rico, del pobre, pero también es muy conservador en los temas valóricos y ahí acerca mucho al pueblo cristiano. Siempre, yo digo, ¿en qué dilema están los peruanos? Y pues, o sea, lo digo como comentario y como reflexión también, si que en Chile nos encontráramos con alguna situación parecida alguna vez, po.
América Latina está sufriendo un problema grave vuelvo a decir, de cambios sociales y culturales que no son nuevos, que están maquillados, pero gravísimos, con grandes problemas. Entonces, y Chile tiene una oportunidad de producir cambios que son necesarios hoy día en términos sociales, que son necesarios, son urgentes, pero con una gran posibilidad también de farrearse esa posibilidad y terminar en otra cosa. Ese, digamos, es el punto de vista de quienes, por ejemplo, rechazaron. Me refiero yo a la gente bien intencionada que rechazó, que no están en contra de los cambios sociales, sino que están temerosos de que este proceso se diera en medio de mucha violencia y finalmente se terminara con algo peor que lo que tenemos. Alguien podría decir, pero bueno, si por último no la jugamos, si es total un año, y si sale mal esa constitución, la rechazamos al final en el proceso de salida. El tema es que si ocurre eso, acuérdense lo que yo les digo, no lo va a aceptar la ultraizquierda y vamos a tener un estallido más grande que el que tuvimos. Porque hoy día lo que está pasando en Chile no es un tema de Chile, es un tema de toda la región. Hay vuelvo a decir, un reavivamiento de este telos en particular, de este relato que tiene telos que se conoce como marxismo, pero que se ha reconvertido en términos culturales. Entonces, ojo con eso. Podemos hablar mucho de eso también porque Marx es uno de los filósofos que vamos a ver dentro de este curso. Estoy mirando acá en mi computadora que me da la impresión de que este libro, aunque yo voy a recomendar que ustedes lo compren, por supuesto, siempre tienen que comprar estos libros en físico y tenerlo en su biblioteca, me da la impresión de que lo he visto libre en PDF en algún lugar y creo que por aquí alguien me lo envió. Entonces, yo creo que podría pasárselo mientras ustedes compran el original. ¿Les parece? Ah, sí. Exactamente, exactamente. Por aquí está Introducción al Pensamiento Cristiano. Acá está. Sí, efectivamente. Entonces, mientras para que tengan alguna lectura ahí y ustedes pueden adquirir ese libro, pues sería muy bueno, o sea, es la idea. Ahí está en su chat para que lo descarguen inmediatamente. Eh, eso, pero compromiso de comprarlo ahí porque tienen que tener sus libros en físico. Eso es muy bueno. Es muy romántico además tener la hoja en su biblioteca. ¿Les parece? Entonces, bueno, hoy día vamos a hacer una mirada general a este curso. Yo ya le estoy haciendo ya una introducción, más o menos de qué se trata este curso, y voy a compartir con ustedes la pantalla. A ver si es cierto. Ustedes me dicen, por favor, como tienen su audio reactivado, si es que logran ver lo que yo estoy compartiendo. ¿Lo ven? Sí, pastor. Yo Sí lo se veo. ve. Súper. Ok. Vamos entonces. ¿Qué les parece? Si me quieren hacer una consulta, me detienen nomás porque si no, yo sigo nomás. Deténganme, no hay ningún problema. No existe ninguna pregunta que esté de más. Y si hay una pregunta que no podamos responder en el momento, la respondemos entre todos, la buscamos, la investigamos. Esa es la idea. Aquí somos todos estudiantes, también el profesor. Entonces, vamos adelante. Nosotros vamos a hablar acerca de una cosmovisión cristiana, ¿cierto? El libro que estamos usando es el que yo les dije, pero la pregunta es ¿por qué este título, ¿cierto? Integridad intelectual. Ok. Porque generalmente nosotros estamos moviéndonos en esta dicotomía o esta separación entre dos categorías de pensamiento. Los espirituales, para los cuales usamos la Biblia, como yo les dije, y los neutrales, en los que desvinculamos nuestra opinión de la Biblia, ¿cierto? Y nos movemos en la lógica de cómo piensa el mundo sin Dios en términos de las disciplinas humanas, como la política, el arte, la economía, la antropología y todas las ciencias sociales. Segundo, consideramos nosotros en este seminario que esta es una materia súper relevante porque estamos viviendo una crisis en torno a la fe. Esta es una paradoja, ¿ya? Y que tiene algunas razones que me gustaría que discutiéramos ahora en este momento. La influencia de corrientes teológicas basadas en una lógica secular y la secularización de la educación. O sea, usted va a la iglesia el día domingo
un niño, por ejemplo, con sus papás, un joven, pero la mayor parte del tiempo la pasa en la escuela. Y en la escuela hay un proceso creciente de secularización, una manera distinta de pensar. Entonces, lo que resulta de esta realidad es que comenzamos a desarrollar lo que hemos llamado esquizofrenia intelectual. ¿Ya? ¿Qué les parece? Esa es la primera idea. ¿Mm? Es una materia relevante. ¿Por qué es una materia relevante? Porque hay una crisis de fe. Aquí está la paradoja. En los estudiantes de la Biblia. ¿Cómo eso? Y esto lo esconde un poco, esta idea de que algunos seminarios dicen, no, pero tú tienes que tener tu fe fuerte, y esto no te va a hacer daño porque te va a hacer más fuerte. Eso es como es un veneno de de una araña ponzoñosa, porque en la realidad no funciona así. En la realidad tú puedes pasar 4 o 5 años estudiando, por ejemplo, teologías liberales o las teologías radicales post 50 y estar bien, y tú decir que estás bien, pero al fin y al cabo vas a terminar negando todo lo que creías. Partiendo por los profesores que enseñan eso. Parten negando todo lo que creían. Y luego nos queda la única justificación es decir que nos engañaron a todos nosotros para atrás y que ellos nunca creían. No es cierto. Yo en mi experiencia tuve profesores que eran tremendamente pentecostales, que estudiaban las teologías alemanas, las teologías radicales post 50, y cada vez que terminábamos la clase terminábamos hablando en lengua, y creyendo en la sanidad divina, y acompañándole nosotros como alumnos a eventos de evangelismo, y donde recuerdo una situación de uno de mis profes, estaba ahí predicando, lo invitaron, estaba captando alumnos para el seminario, y era muy buen predicador, como una persona que maneja también la homilética, y nosotros los alumnos gozamos de verlo predicar, y en un momento deja de predicar y, bueno, retoma el coordinador, pero él se para, le quita el micrófono a la persona que coordina y llega y le dice: usted, hermana que está aquí, tiene tal y tal enfermedad, el Señor la va a sanar ahora. Y la persona tenía esa enfermedad y oramos por ella y cosas así. Vi de esos profesores. Ese profesor hoy día dice que no cree en Cristo, no cree que es Dios. Entonces tú tienes dos posibilidades: o te engañó toda la vida, o es cierto lo que yo les estoy diciendo, que de tanto echarle agua al cántaro se llena, po, y se cae el agua, se rebosa. Y finalmente terminan lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estás habitando en un mundo de palabras que construyen una realidad. No puedes tú habitar en dos campos de la palabra, porque lo que se produce es esquizofrenia intelectual y finalmente terminas lejos, renegando de todo lo que tú creías. Hoy día uno de esos profesores me lo dijo a mí textualmente: no, es que yo nunca creí que Cristo era el Señor y que había resucitado y que volvía. Entonces yo le digo: nos engañaste, no te creo. No te creo, porque fuimos aparte muy buenos amigos y tú sí creías, tú sí amabas, tú sí eras pastor, tú sí creías en la sanidad divina, tú sí amabas a Cristo y querías recorrer el mundo predicando. Lo que pasa es que lo que estudiaste te hizo daño. Y algunos de nosotros logramos salir de ahí y darnos cuenta de lo que estaba pasando y tomar una decisión respecto si vamos a seguir moviéndonos en estos, cuando estamos en la iglesia, con el sentimentalismo que te puede dejar la neortodoxia un rato, que no es mucho evangelio, la verdad. Pues este tema de la chiste y la historia, siempre las dualidades. O estar moviéndote para otro lado cuando hablas con los profesores en la universidad, te manejas en el campo antropológico, te manejas bien en la sociología, pero operas en esas dimensiones, en ese mundo de esas otras palabras que construyen otra realidad. Entonces, estás con la cabeza dividida en dos. Eso se llama esquizofrenia intelectual. Tarde o temprano te hace daño. Esa es la propuesta que tiene este curso. Entonces te dice: pero mira, ¿sabes qué? Es posible pensar como cristiano sin vivir en esta polaridad de ideas y mantenerte también intelectual, ¿cierto? Y con un rigor académico. Claro que sí. Decir lo contrario sería decir como que todos los que creen en Cristo son todos tontitos y no son intelectuales. Los únicos intelectuales son los que creen en las teologías alemanas. Es una locura, es una barbaridad
perdón, voy a decir una palabra fea, es una idiotez también, porque una es absurda, idiotez arrogante. Hay personas muy intelectuales que se mantienen fieles a Cristo, que se mantienen fieles a sus ideales y a su experiencia. Voy a nombrar a uno, San Pablo. Touché, perdió el profesor liberal ahí, inmediatamente. Pero de los mejores, San Pablo, de Tarso, que no, ellos no condonaron de ninguna manera su fe en Cristo y siguieron intelectuales. Es más, ellos mismos dijeron, el caso de San Pablo, todo lo que yo aprendí o todo lo que yo sé, lo tengo por estiércol, al lado de Cristo. Es una comparación interesante de un personaje que cohabitó el mundo de la Universidad de Tarso, que conocía la filosofía griega, que era un políglota, ¿cierto? Que hablaba varios idiomas, era un cosmopolita, era un hombre de distintas partes del mundo, era un polímata, o sea, el tipo manejaba muchas disciplinas, las tenía todas, pues. Entonces, ni pariente de los profes que somos nosotros hoy día, pues. Ese gallo era un capo, Pablo. Pero él dice, todas estas cuestiones las tengo por basura, por Cristo. Entonces el desafío de esta asignatura es mantenernos en el rigor investigativo sin vender nuestra fe. ¿Qué les parece? Entonces, hoy día hay una crisis, y por eso es relevante la asignatura, porque hay una crisis de fe. Dentro de los estudiantes de la Biblia, que es la paradoja, ¿cómo? Si uno va a estudiar la Biblia, para tener más fe, ¿para qué va a estudiar la Biblia uno? Yo lo que entiendo, pues así partí yo el año 1990, recién convertido al Evangelio. Fui al seminario teológico para aprender a predicar, porque yo era predicador de la calle, así me convertí del mundo del rock satánico, de ahí me convertí yo. Da pelo largo, ¿cierto? Con poleras negras, satánicas y todo eso. Y el Señor, una experiencia extraordinaria. El Señor me libró de la muerte muchas veces. Y me convertí con una experiencia fuerte, espiritual. Y fue tan fuerte esa experiencia espiritual que tuve, como le pasa a los pentecostales y a los hermanos que se convierten, que a la semana he convertido y andaba predicando solo en la calle. Y mis amigos, mis amigas, burlándose de mí, pensaban que me había vuelto loco, porque andaba solo predicando en las calles. Y en una de esas calles me encontré con otro predicador, que es el profesor que tuvieron antes de ustedes, Pastor Luis Rey. Nos encontramos en una calle predicando, él andaba con una corneta de esas largas pentecostales, y terminamos los dos predicando en esa calle, nos hicimos amigos y nunca hemos parado de estudiar la Biblia y enseñar la Biblia hasta el día de hoy. Somos pastores de una iglesia. Entonces puede mantener el rigor. Claro, en ese proceso, yo, que estuve cerca de la teología alemana, perdí mucho de mi fe. Entonces hay que tomar también una decisión. ¿Me entienden? Pero cuando yo fui a estudiar teología, yo fui para ser mejor predicador, para ser una persona que enseñara en la iglesia, para servir más a Cristo. Y resulta que al cabo de 5 años de estudio, no creía ni en mi abuelita, ¿no? Ni en lo que decía mi abuelita, no creía en nada. Comencé a pastorear una iglesia linda en Concepción. El mismo este profesor me llevó a mí me recomendó para ser el pastor de jóvenes de esa iglesia, una iglesia de clase media alta, bien bonita, necesitaban un pastor de jóvenes. Yo feliz, pues, digamos, la felicidad del pibe, pues, porque recién salió del seminario, en una iglesia grande, como pastor de jóvenes, en pleno centro de la ciudad, gente de clase media alta, predicando todos los domingos, afamado ahí, pero cuando yo oraba por los enfermos y la hermana decía, sí, pastor, gracias, cuando usted oró, ya no me dolió más la guatita, y yo en mi cabeza decía, oh, como es la sugestión de la hermana, ¿cierto? Eso le hace bien, la religión le hace bien a la gente, pero ya no era Cristo, no era real. Yo tenía las convicciones, porque estaba manejándome en el mundo de la ciencia con otro pensamiento, con otro campo de palabras que construyen otro mundo, ya razonando de otro lado. Pero en mi propia experiencia espiritual, yo le explicaba sentimentalmente. Terminé mal. ¿Me entienden? Entonces, es necesaria esta asignatura, primero por eso, porque hay una crisis de fe muy grande entre los estudiantes de la Biblia, y la mayoría de los seminarios teológicos han sido infiltrados por pastores y hermanos que perdieron su fe y que adquirieron teologías que, ojo, hay que conocer, hay que estudiar, hay que analizar, que te sirven, pero que si tú no tienes cuidado, te pueden hacer moverte en una lógica distinta a la lógica del pensamiento cristiano. Y eso es grave.
si es que nosotros estamos estudiando con la finalidad de servir mejor a Cristo. Entonces yo a estos teólogos, a estos jóvenes que tienen esta tendencia, yo los he desafiado y les digo, mira, si tú lo que quieres es intelectualismo, ándate mejor a competir con los verdaderos intelectuales del mundo secular. Pero yo no sé por qué quieres ser intelectual dentro de nuestro mundo, sin creer en Cristo. No entiendo eso. O yo creo que a lo mejor no les va bien en el verdadero mundo intelectual afuera con antropólogos, porque ahí está el tema, de que los nuestros, si son intelectuales, sean reconocidos como intelectuales en el mundo de las universidades. Y esos teólogos que yo hablo no son reconocidos como personajes a los que el mundo no cristiano quiere escuchar, para nada. Entonces, al final es una mentira, porque ni siquiera son realmente intelectuales, porque no han tenido un impacto en el mundo intelectual secular. Es un poco duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Y ahí es donde rompimos con algunos ex profesores. Eso. Y bueno, pero yo espero que a ustedes no les pase, pues. Yo espero que ustedes sepan mucho, aprendan, conozcan las teologías, la filosofía, sean mejores que sus profesores, pero que no abandonen el llamado que tienen de parte del Señor. Ese es el deseo. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ok, entonces ese es un punto. Eso es un punto. En ese libro que vamos a utilizar, se tratan estos primeros temas que son de introducción y hay una serie de preguntas que ustedes tienen que responder para la próxima clase, ¿ah? En ese texto que les envié y que yo espero que ustedes lo compren en físico. ¿Ah? Ok, vamos de nuevo. Me dicen si están viendo la pantalla. Sí, ¿Sí? pastor, se ve. Ok, muy bien. Hablábamos de las razones entonces, ¿cierto? La influencia de corrientes teológicas basadas en la lógica secular. Eso sí, ameritaba un poquito saber algo de ustedes. Saber, ¿ustedes entienden esto? De que existen influencias de corrientes, que hay corrientes teológicas basadas en una lógica secular. ¿Entienden eso ustedes, cierto? Cuando yo les hablo de teologías radicales, cuando les hablo a ustedes de las teologías alemanas, que tienen un raigambre, ¿cierto? Secular, del mundo de la razón, eso lo entienden ustedes, ¿no? Que la mayoría de ustedes ha estudiado teología contemporánea conmigo, ¿sí? O han estudiado teología contemporánea en otros lados. Lo que yo estoy diciendo es que desde el siglo XVIII en adelante se desarrolló dentro del mundo protestante o evangélico algo que se denomina escolástica protestante, ¿sí? La escolástica es una palabra que se utiliza para un momento muy alto de la teología en el mundo católico. Primero, la escolástica es la época de San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury, grandes pensadores católicos, ¿cierto? Que intentaron hacer una especie de reconciliación entre fe y razón, o sea, pusieron a dialogar a Platón y Aristóteles. Produjeron mucho conocimiento y el momento descollante de ese proceso escolástico, ¿cierto? Se dio en la época de Santo Tomás de Aquino, con su teología lógica. Pues bien, ese momento tan alto de filosofía católica, que incluso logró darle la directriz a la Iglesia Católica hasta el día de hoy. La Iglesia Católica es tomista en su teología, o sea, sigue a Santo Tomás de Aquino hasta el día de hoy. Casi no han habido cambios. La teología católica romana, o en la teología católica romana, predomina Aquino, es aquiniana o tomista, hasta el día de hoy. O sea, ese momento escolástico fue tremendamente importante para los católicos. ¿De acuerdo? Y como digo, hasta el día de hoy, la línea más importante de la teología católica es el tomismo. Ha habido un solo momento teológico que podría como compararse, según algunos teólogos, pero no todos, y yo en el curso de teología les comenté a ustedes, ¿cierto? Que en la década del 50 más adelante empezó a surgir una teología dentro de la Iglesia Católica que se conoce como la teología de la evolución. ¿Ah? Justamente un antropólogo, que es un sacerdote católico romano, que empezó a hacer una especie de suma entre pensamiento evolucionista y teología, que se conoce como la teología de la evolución. Tarea para la casa, los que no saben o los que necesitan acordarse un poco, investiguen sobre la teología de la evolución de Pierre Teilhard de Chardin. ¿Ya? Pierre Teilhard de Chardin.
Este caballero Profesor, produjo ¿lo esa puede escribir en teología el de la chat? evolución. ¿Perdón? ¿Lo puede escribir en el chat? Ahí. Sí. O más fácil siempre. Gracias, pastor. Ok. Se escribe Pierre Teilhard de Chardin. Voy a ponerles aquí, inmediatamente mejor, el link de la biografía de este caballero. Se van a interesar mucho, es un tipo muy inteligente. ¿Eh? Bueno, hay quienes piensan, ahí está el link, hagan una biografía de Pierre y una explicación de su tipo de teología. Hay quienes piensan que este caballero ha resultado ser el nuevo Santo Tomás de Aquino para la Iglesia Católica. O sea, la teología de él ha sido tan relevante que probablemente viene a compararse a la teología tomista. Y eso es mucho, porque está hablando usted de que recién después de 500 años aparece un personaje que es capaz de hacer una teología que la comparan en importancia con el tomismo. Yo no sé si están así, pero el gallo ha sido muy importante. Pero eso te permite ver la importancia que ha tenido el tomismo hasta el día de hoy. Entonces, el tomismo es la escolástica católica. Es para que ustedes tengan un momento muy alto en la filosofía católica. Bueno, los evangélicos, los protestantes, tuvimos nuestro momento en el siglo XVIII. Nuestra propia escolástica, la escolástica protestante, que es lo que se conoce como la teología alemana o la teología liberal. Empieza usted a sumar las mismas cosas, porque estamos hablando de lo mismo. Escolástica protestante, teología alemana, teología liberal, teología racionalista, estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿cierto? Estamos hablando del proceso de críticas bíblicas o la alta crítica, una de las críticas. Pero bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que en el siglo XVIII hubo un grupo de pensadores cristianos evangélicos o protestantes, como quieras decirlo, que fueron a la universidad y se rozaron con la teología de Spinoza. Son hijos de cristianos bien piadosos que quisieron ir al mundo, hacer las misiones. Sus papás se fueron usando como maleta a las misiones un ataúd, porque sabían que se iban a quedar en el terreno. De hecho, muchos murieron en el campo del terreno, sobre todo en África. Le llamaron el cementerio del hombre blanco. Y ahí los grandes misioneros pietistas, ahí probablemente son un muy buen antecedente del pentecostalismo. Ellos fueron a entregar su vida al campo misionero. Pero miren cómo son las cosas. Por eso hay que tener cuidado con estas esquizofrenias intelectuales. Los hijos de esos pietistas son los teólogos alemanes. La generación siguiente. Que sus papás, mucho fuego, mucha lengua, mucha danza, no estoy en contra de eso, ¿eh? Pero descuidaron la formación intelectual de su generación siguiente. Y la generación siguiente del pietismo es la escolástica protestante, o la teología alemana, la teología racional o la alta crítica, como usted quiera llamarle. Y estos cabros, ¿por qué les pasó eso? Porque se rozaron con palabras de otro mundo, distinto al de ellos, y no tenían la capacidad de poder entender ese nuevo mundo a través de un pensamiento cristiano, desde las palabras de suyo propio, de su mundo. Y comenzaron a vivir esta esquizofrenia intelectual, y lo que hicieron fue intentar, porque el tema aquí es que es irreconciliable la mirada de la Biblia desde la fe cristiana, desde la aceptación del texto como sagrado, como palabra de Dios, como normativa, como palabras que vienen no de los hombres, sino de Dios, y son normativas. Es imposible enfrentarla al pensamiento racional de Spinoza y de Kant, de John Locke, de Francis Bacon, ¿cierto? El creador del método científico. Es imposible reconciliar esos dos mundos, porque otra vez es el problema de la fe y la razón. La misma problemática que enfrentó la escolástica católica romana cuando tratan de enfrentar a Platón con Aristóteles. Bueno, Tomás de Aquino lo resolvió. Tomás de Aquino, él tiene la convicción, por ejemplo, de que la verdadera racionalidad humana
siempre te conduce a Dios. Por eso él dice, una de sus frases interesantes, el problema no es que el hombre haya abandonado a Dios, ¿cierto? Ese no es el problema. El problema es que el hombre ha abandonado su racionalidad, que es la que lo conduce a Dios. Es un nexo muy interesante entre pensamiento y el conocer a Dios, que es lo que en la escolástica protestante se separó. Tú no puedes conocer a Dios, dicen ellos, a través de la razón. Este es un campo distinto al campo de la fe. Y eso produjo un movimiento racional evangélico, que se conoce como escolástica protestante, que son la generación siguiente, los hijos de este pietismo de fe, que ya no creen, que ya no están creyendo, ¿verdad?, en lo que creían sus padres. ¿Me entienden? Eso es muy interesante. Y en ese momento de la escolástica protestante, lo que ellos hacen básicamente es intentar, como no se pueden reconciliar estos campos, intentan acomodar la Biblia a este campo que para ellos va a ser predominante, el campo de la razón. ¿Bajo qué justificación? Ellos dicen, bueno, el hombre moderno, pues estamos hablando de la modernidad, siglo XVIII, el clímax de la modernidad, la época de las luces, el iluminismo. No, dice, el hombre moderno ya no puede vivir una religión donde las cosas no se puedan comprobar. Y empiezan a pasarle un sedazo a la Biblia en base a los elementos de este mundo, a las palabras con que se construye este otro mundo de la razón. Y se lo aplican a la Biblia. Eso es básicamente la escolástica protestante. Es la aplicación de los métodos racionales humanos a la Biblia. Eso es la teología alemana. Por eso, al tiro a Harold, por eso, por ejemplo, el desarrollo de las críticas bíblicas, que son las herramientas interpretativas de este nuevo escolasticismo, pero ahora protestante, son críticas como, por ejemplo, parten con la crítica textual. Y la crítica textual es el intento de recuperar el texto sagrado, empezar a jugar con una investigación, con todas las versiones que quedan de la Biblia, los pedazos en diferentes idiomas para reconstruir el texto sagrado, que no lo tenemos porque se perdió a través del tiempo. Tenemos copia de copia de copia nosotros, pero no tenemos el original, no tenemos autógrafo. Es una ciencia linda. Esa ciencia al final fue buena y hasta el día de hoy. Pero luego pasaron a la crítica lingüística, o sea, hacer investigación del significado de las palabras y cómo se entendían en su contexto en los distintos momentos históricos. La crítica lingüística podría decirse que también es una crítica muy útil al mundo evangélico hasta el día de hoy. Pero aparece en esa escena la crítica literaria, que ya comienza a ser el panel de artillería de la crítica liberal o de esta escolástica protestante racional, que no puede vivir no puede conciliar el texto sagrado de la fe con las ideas racionales humanas. Ellos sí son bastante honestos en el sentido de decir, aquí una tiene que predominar, y aquí para ellos predominó la razón. La razón debe auscultar o debe moderar el texto sagrado, porque el texto sagrado es un texto antiguo hecho por hombres que no puede estar por encima de los razonamientos, valga la redundancia, de racionalismo. Adquieren esa idea. El hombre moderno no necesita una religión con un hombre que se muere y resucita, porque los hombres no resucitan. La religión moderna no puede tener una idea de un salvador que camina por encima del agua, porque los hombres no caminan por encima del agua. ¿Me entienden? Entonces, esa etapa es una etapa muy fuerte para el protestantismo, y en el comienzo fue, pero fantástico, porque todos querían estudiar este tipo de formas racionales, y ellos tenían una idea bien interesante, tenían una fe, pero una fe en el hombre. Decían, pero mira, nosotros haciendo este trabajo con el texto sagrado, lo que vamos a sacar, vamos a extraer todos los valores de la Biblia. Y el ser humano racional va a poder vivir con estos valores y le va a hacer bien, y va a estar happy. No necesitamos esas otras cosas que llamaron mito ellos. En el caso de
respetuosos o que no quisieron abandonar tanto la fe, llamaron sagas, que le dieron otra interpretación a eso, que no es igual que un mito. ¿Ya? Pero ocurre que en ese proceso se va avanzando en las críticas bíblicas, ¿cierto? Tienes la crítica, primero crítica textual, crítica lingüística, tienes la crítica literaria, y pasa luego a una crítica literaria más profunda, la Frontgeschichte, la crítica de formas, y la Redaktionsgeschichte, que es la crítica de reacción, completamente liberales y racionales. Y la última, que es de la década del 50, hace poco atrás, del siglo XX, que es la crítica histórica, que básicamente ya lo declaran. Lo que hay que hacer es pasarle un juicio de la historia a la Biblia. O sea, todo lo que no pertenece a la categoría de la historia humana es un mito y hay que sacarlo de la Biblia. Entonces, por ejemplo, si le decía a usted, una persona puede tomar un par de peces y unos panes y multiplicarlo y alimentar 5.000 personas, no se puede. Entonces eso no es histórico, por tanto es mentira, no es real. Un hombre se puede levantar de la tumba y salir de ahí, no, eso no ha pasado en la historia humana, por tanto es mentira. Entonces, las críticas que se desarrollan en esta etapa van en la dirección de ir acomodando la Biblia al hombre moderno. Termino con esto y lo voy a Harold. El resultado de eso, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ahí había que esperar los frutos. Ustedes saben que las cosas se conocen por su fruto. Lo que ocurrió es que toda la Alemania de aquel entonces, muy, muy sacra, muy pietista, muy piadosa, dejan a Dios, abandonan a Dios, completamente. Y luego otro proceso teológico viene a tener que venir a arreglar los problemas y se va a conocer como la teología neortodoxa, que lo que intenta es volver a Dios, pero con un nexo muy chiquitito a través de una filosofía humana muy interesante llamada existencialismo, que casi no es evangelio, que solo te mantiene pegado a la fe por una cuestión de existencia, de sentimiento, pero no hay esta conversión que tenía el cristiano antes. Entonces, raya para la suma y dejo a Harold. Ahora sí, raya para la suma. Es necesario estudiar una asignatura como esta porque la crisis que viven los cristianos hoy día que estudian la Biblia está basada en las ideas de profesores que no han resuelto su crisis con estas teologías y que son los profesores que predominan como intelectuales dentro de los seminarios. Muchos de ellos no tienen iglesias, han dejado de pastorear, no creen. Entonces, es una asignatura súper relevante por esa razón. ¿Estamos? Entonces, me interesa mucho que ustedes entiendan por qué estudiamos una asignatura. Harold, adelante. Gracias, Pastor Luciano. Bueno, en realidad, en virtud de lo mismo que estaba planteando, que me hacía unas preguntas y a la vez una reflexión, pensando un poco en mi realidad chilena y también creo que latinoamericana. Yo crecí en una iglesia donde visitábamos las cárceles, los hospitales, le íbamos a dar comida a los indigentes de la calle. Y yo lo asociaba un poquito al tema pietista, la iglesia piadosa, la iglesia que se preocupaba del resto, del vecino y todo lo demás. Pero también me encuentro con que esa iglesia también no formó académicamente a los, digamos, a su simiente, a sus niños, y muchos de ellos hoy día justamente reniegan, digamos, de su fe. Quizás tienen buen recuerdo de una iglesia, de una institución, pero en su vida netamente espiritual están muy lejos de Dios. Entonces yo entre mí pensaba, y haciendo una reflexión más académica, teológica, estaríamos como una especie de segunda ola del movimiento pietista de Europa, o sea, si vamos en esta misma línea, probablemente vamos a convertirnos en una sociedad latinoamericana muy lejos de Dios, probablemente, o me puedo equivocar. Bueno, es una pregunta, no, evidentemente en el tiempo tendremos la respuesta. Y más que nada era por eso que quería plantear eso también como pregunta y también como reflexión. O sea, porque hoy día nosotros perfectamente estamos viviendo algo muy parecido al tema de la modernidad del siglo XVIII. Hoy día los chiquillos reclaman por el tema de la salud, de las pensiones, qué sé yo, de todos los temas donde a nosotros nos competen y nos sentimos pasados a llevar. Entonces, obviamente el cristianismo, como ellos se lo enseñaron, como usted dijo, muy, muy emocional y cosas por el estilo, a lo mejor no les da respuesta a ello. Entonces, por eso que también es importante el curso.
Y más que nada eso, pastor. O sea, y la pregunta concreta era si estaríamos en una segunda oleada de este movimiento pietista de Europa o no, estando ahora en el año, digamos, 2021. Mira, fíjate, lo que quiero que tú entiendas como que me importa en esta respuesta, porque creo que es lo relevante, es cómo se van repitiendo los ciclos que no son nuevos. Y ahí un teólogo, un pensador, un estudiante de la teología tiene que tener esa capacidad de lograr ver. El hombre siempre repite los ciclos, lo decía mi padre. Y lo decía también mi profesor de historia en mi doctorado. Mi profesor de historia, Karl Bohmer, encargado de derechos humanos aquí en Chile. Karl Bohmer decía siempre él, Luciano decía, el hombre no aprende de la historia. Y siempre se reía, era como un sarcasmo que hacía cada clase que empezaba. Y una realidad, el hombre no aprende de la historia. Vuelve a repetir los ciclos y parece que no aprende o aprende muy lento. Vuelve a repetirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahora? Esa escena que tú ves, espiritualista dentro de las iglesias, es una reacción a la excesiva racionalidad del movimiento teológico, sobre todo que se despliega en la década de los 90, en América Latina, en Chile. Los seminarios teológicos primero fueron muy espiritualistas, sobre todo los que estaban ligados a los movimientos como la Asamblea de Dios. No quiero ofender a ningún asambleísta aquí porque sé que son unos santos de Dios, ¿ya? No como nosotros del pacto, que somos todos unos puros paganos, ¿no? ¿Ah? Pero esos santos de Dios tenían seminarios que eran muy espiritualistas, por así decirlo. O lo mismo pasa con iglesias como la Iglesia Metodista Pentecostal, que son iglesias muy espirituales, muy pentecostales, con una experiencia de fe muy fuerte. ¿Cierto? En el comienzo, hasta los 80. Ahí usted puede hablar de Paulo Hoff, de la impronta que causó en Chile, por ejemplo. Los teólogos todos dicen que con todo y todo, cuando uno habla de teología, en Chile tiene que hablar de antes de Paulo Hoff y después de Paulo Hoff. Así, tal es la cosa. Porque marcó un cambio en la teología. Pero la teología pentecostal. Ocurre que los hijos de la segunda generación de teólogos que formó Pablo, entre los cuales estoy yo, y algunos profesores, van al otro lado de Pablo. Porque Pablo Hoff, muy fundamentalista, fue muy conservador, y los otros profesores van al otro extremo. Otra vez vuelven al tema de la racionalidad. Mira, como ocurre con las personas. Pero también pasan los movimientos, Harold. Eso es lo que te digo. Ocurre que acá, ¿cierto? De 50, 60, 70, 80, mucha espiritualidad, aparecen estos movimientos teológicos y la iglesia empieza a dar a luz a teólogos, profesores y pensadores más del corte alemán, de esta escolástica que estoy hablando yo racional. Y los van a ver ustedes en toda América Latina, en todos los seminarios. ¿Y qué ocurre? Cuando ellos empiezan a decir, no, es que los cristianos tienen que estudiar, tienen que aprender la Biblia, tienen que ser, pero están queriendo enseñar no la Biblia, quieren enseñar teología alemana. Y los pastores se dan cuenta, y los pastores que no han estudiado, se dan cuenta que eso les hace mal a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque 3, 4 estudiantes se fueron de la iglesia, estudiaron el seminario, después salieron, volvieron a los 5 años de la iglesia, no creían ni en su abuelita. El pastor dijo, esto, ¿para qué van a estudiar la Biblia? ¿Cierto? Vienen a puro hacer destrozos a la iglesia. Antes respetaban a sus pastores, ahora no respetan nada. No, aquí no enseñamos nada. Esa es una reacción ya de grupo. Pero tienes una reacción más global todavía en América Latina, en movimientos espiritualistas que le colocan una barrera a este pensamiento teológico y racional, como estos movimientos apostólicos o los movimientos de la música, como el caso de Cristín Di Clario. Tiene un claro ejemplo de, ¿cómo se llama este morenito bien simpático, bien alto, que es de ahí de Brasil, creo que es? Hay un morenito alto que todos cantan sus canciones. Yo no sé Canta mucho de la J. música. Marco Brunet. Claro, pero todo eso, Ticlar y todo eso, toda esa música es esto, pues, ¿eh? No es cabeza, es esto nomás. Ah, ahí estamos. Pero está bien, porque la iglesia de alguna manera ve que se guardó de este racionalismo que escondido detrás del estudio de la Biblia lo que traía era cizaña de racionalismo alemán. Te das cuenta que son vueltas de ciclo.
Uno podría decir, pero ve, entonces quedémonos ahí, porque por último con Christine de Claro y con estos movimientos, los cabros millennials están libres de la teología alemana y están sirviendo al Señor y van a los grandes movimientos de los estadios y oran por ellos y los cabros lloran y estamos happy, fantástico. El problema es que son extremos y como todo extremo siempre hace mal. Entonces lo que tú tienes ahora es que ahora viene un estallido social que vuelve al otro lado ahora, a la cuestión racional, el pan en la mesa, la plata, la materia, que no está mal, es un extremo porque quiere ser conseguido a través de la violencia, desafiando a la autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos mismos cabros, millennial, que eran esta onda, hoy día son luchadores sociales. Y se compraron el cuento de salir al estallido y la protesta. ¿Por qué? Porque están operando en lógicas dicotomistas muy extremas. Y estos pastores que querían defender a estos jóvenes de todo el racionalismo, no le prepararon la cabeza a estos cabros para poder hacerles entender hoy día, ¿cierto? Que, por ejemplo, el cristiano cuando elige en política, no elige por los estallidos sociales, elige por la libertad, para que el evangelio que proclama pueda tener facilidad en su predicación. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene su propio ideario político, de esto vamos a hablar en el curso, que no es un ideario político de por sí, sino que intrínsecamente el cristianismo trae un elemento de que cambia los elementos políticos. Porque el cristianismo, sobre todo de América Latina, nace en los sectores más pobres, los estratos culturales sencillos, ¿cierto? Y por su forma de vida promueve el ahorro, la educación de los hijos, y entre la tercera y la cuarta generación sube naturalmente, sin buscarlo, a sus adeptos de la clase media, que es lo que está viviendo Chile hoy día. Los evangélicos son clase media hoy día. ¿Me entiendes? Entonces uno dice, pero era un movimiento político. No, 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 tiene un resultado político, el accionar evangélico. Entonces, cuando yo tengo delante, por ejemplo, el caso de una constitución, y me dicen, usted va por un movimiento que lo que quiere son cambios sociales, y tiene revolución, y tiene feminismo, y tiene un montón de cosas ideológicas, y al lado usted tiene el luchar por la libertad nomás. Un cristiano maduro, en mi punto de vista, teológicamente hablando, prefiere esa libertad, porque esa libertad asegura que el cristiano pueda seguir predicando. Y el cristiano cree que es su mensaje el que va a transformar la sociedad y no los cambios sociales políticos, porque estos vienen asociados a violencia, vienen asociados a gente que no cree en lo nuestro, que tiene ateísmo, que tiene un montón de cosas. Pero los cabros que eran esta onda están en ese movimiento, son los millennials. Si con quien hemos tenido en este famoso estallido social en Chile problema es con los millennials, los cabros entre los 16 y los 35 años, que quieren enseñarnos el mundo nuevo de nosotros y están cantando las canciones antiguas de Silvio, se dejan la barbita como el Che Guevara, y se quieren parecer a todo este movimiento así. Claro, ¿por qué? Porque siempre están en extremos. Entonces, una asignatura como integridad intelectual es una asignatura que dice, ¿sabes qué? Aquí es la urgencia de pensar todas las cosas desde la fe cristiana y no dicotomizar, porque lo que produce esto es que tengamos estas vueltas de ciclo dentro de la iglesia y no tengamos un movimiento estable que piensa como un cristiano. ¿El arte puede ser visto desde el punto de vista cristiano? Claro. ¿La política? Claro. ¿La economía? Claro. Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero para eso necesitamos nosotros gente que razone, que piense como piensan los cristianos educados, como pensaba Pablo. ¿Me explico? Opiniones. ¿Sabe qué, pastor? Yo Adelante, pienso Carlos. que lo que falta mucho en América Latina son buenos escritores cristianos, porque la buena literatura cristiana está en inglés. Los que entienden el inglés, qué bueno, se siguen preparando, pero la gran mayoría de latinoamericanos no tiene acceso a buena literatura cristiana. Y yo le estoy hablando de aquí de México, que estamos pegados a los Estados Unidos. O sea, luego me encuentro con cada hermano, es que mira que este libro que habla de milagros, de que habla de fe. Y, oye, brother, nada, esto está en la Biblia. Entonces, a veces nos estamos alimentando y los mismos millennials que usted está mencionando se están alimentando de basura que ni siquiera tienen una base bíblica. Entonces, ¿cómo
Mientras no tomemos conciencia, siempre lo he dicho, la gente de edad media en escribir cosas serias cristianas, no podemos influenciar a la siguiente generación. Perfecto. Y ojo que, por ejemplo, buena literatura cristiana no es sinónimo de escritores alemanes. No olviden ustedes que esta escena alemana intelectual es simplemente una interpretación sesgada desde lo racional respecto al texto bíblico. Y hay que decirlo, cuando tú vas a los seminarios en Tübingen, Göttingen, tienes que ver todo esto porque mucha literatura son 100 años de producción teológica. Sería como darse un disparo en los pies, los mismos alemanes decir, no, esto no sirve para nada. Pero en la realidad, ese tipo de teología nunca sirvió en la práctica para nada en el cristianismo. Y si uno dijera, no, pero es que esta teología tuvo un impacto tremendo en el mundo secular. La gente secular que no creía en Dios, los ateos, miraron a Cristo o miraron el cristianismo como algo bueno. Nunca tampoco hay de eso. No tiene ni lo uno ni lo otro. No sirvió ni dentro de la iglesia ni afuera. Entonces, claro, yo voy a ser criticado por esto que estoy diciendo, porque yo subo mi clase a las redes y luego algunos me van a decir, ah, pero mira, el pastor acá se volvió fundamentalista. No, estoy siendo muy racional. Cuéntenme qué de bueno hizo esta teología. Porque hay que mirar también las cosas en términos, ya que ocupamos la palabra racional, en términos racionales. ¿A qué sirvió? ¿Le sirvió a los alemanes? ¿Lo hizo más santo, más puro? No. ¿Ayudó a la iglesia? No, para nada. Tuvo un gran impacto en el mundo secular, porque el mundo secular, sin Dios, dijo, oh, qué tremendos intelectuales los protestantes. Tampoco. Entonces, parece que es una trampa antigua, por eso vuelvo a decir yo que no es nada novedoso. Son cuestiones que se reavivan de ciclo en ciclo. Y nos va afectando en términos personales, porque vamos viviendo nosotros esos ciclos, o si tú quieres, digamos, verlos desde incluso la mirada hegeliana, con tus tesis, tus antítesis y después tus síntesis. Yo me siento medio una síntesis hoy día porque efectivamente estuve ahí, estuve en el fundamentalismo, partí así, con ideas bastante descabelladas, como dice Carlos, creyendo en puros milagros y cosas así. Después me fui al otro lado, a la antítesis, ¿no? A teología alemana, racionalismo. Y hoy estoy como medio como síntesis, ¿no? Es como para darle un ejemplo. No soy completamente hegeliano yo, pero como una síntesis en mi vida, como decir, oye, sí, pues, aquí hay cosas muy importantes en el estudio de la Biblia, conocer las teologías, todo eso, pero no puedo abandonar la vida de la fe porque eso soy yo, soy un pastor. Y mi vida ha sido transformada por Cristo, no por Soren Kierkegaard, ni por Kant, o por Barth, o por Emil Brunner, o Harnack, Paul Tillich. No, no cambiaron mi vida. Entonces, ahí yo digo, no, racionalizo, y ahí sí que me pongo tomista, y mi razón debe llevarme a Dios, porque soy imagen intelectual de mi creador. Pero ¿cuándo funciona? Cuando mi intelecto está bajo el dominio de la palabra. Eso de mi profesor antiguo decir, no, pero ahí tú estás siendo sesgado porque puedes ser independiente. Tú me dices, nadie es independiente. Nadie. Todos tenemos influencias. Entonces, desde ese punto de vista, yo prefiero asumir la dependencia de mi pensamiento del texto sagrado, reconociéndolo como palabra normativa, eterna y poderosa. Y me mantengo cristiano. ¿Soy menos intelectual? Por eso no creo. De ninguna manera. De hecho, perdón, voy a hacer una arrogancia aquí, ¿verdad? Pero yo me he movido en el mundo secular, en el mundo de la política, de gente que no es cristiana y me valoran bastante como pastor. Me escuchan. Pero yo esos teólogos que tuve antes, y amigos, y pastores, y profesores, y compañeros, jamás he visto que digan su nombre en el mundo secular. Entonces, esa arrogancia, la arrogancia a Dios no le agrada. Tenemos que pensar a Cristo, pensar la Biblia para el bien de la iglesia. Ok, vamos a echar una miradita a la segunda diapo, que es el objetivo que tengo hoy día. Nos quedan todavía algunos minutos. Y, a ver, ahí está. Bueno, ¿en qué sentido entonces padecemos los evangélicos de esquizofrenia intelectual? En el sentido de que al abordar temas de carácter espiritual, o sea, los teológicos, como decíamos, buscamos respuestas basadas en la escritura. Para los que son neortodoxos, en el sentimiento por lo menos. Pero cuando se trata de otro tipo de temáticas, como la política, la economía, el arte, nuestras opiniones no tienen nada que ver con nuestra fe cristiana, sino simplemente nos mimetizamos con el pensamiento secular, racional,
o con el pensamiento que esté de moda. Por ejemplo, hoy día el pensamiento posmodernista, ¿cierto? Relativista. El mundo relativiza todo hoy, y nosotros los cristianos que estamos en ese mundo también relativizamos, o sea, nos vamos simplemente sumando a la corriente del mundo, pero vamos a la iglesia y ahí tenemos opiniones teológicas, bíblicas, eclesiológicas. Es una esquizofrenia eso. Entonces, cuando hablamos de integridad, nosotros estamos diciendo que es posible, como creyentes, estar completos, cabales, de una pieza, de una forma, de una sola esencia. La esencia cristiana que piensa la política como cristiano, que piensa la sociedad como cristiano, que piensa el arte como cristiano, donde lo moral y lo intelectual es una misma cosa, está fusionada. ¿Por qué? Porque somos lo que hacemos, somos lo que pensamos, somos lo que decimos, somos lo que son nuestras palabras, porque somos seres narrativos y habitamos el lenguaje y construimos la realidad con nuestras palabras. Al revés, sería inconsecuencia e hipocresía. ¿Qué les parece? Es inconsecuencia e hipocresía. Mejor me voy nomás de la fe. Entonces, yo tengo algunos amigos que le he dicho, pero ándate entonces la fe. ¿Por qué buscas enseñar a alumnos teología si tú no crees en nada? Sé honesto y ándate al mundo intelectual. A ver cómo te va. A ver cuántos libros te compran y cuántas invitaciones tienes a las universidades. Ni una. Soy muy pesado, yo a decir, pero esa es la verdad. No te van a invitar a ninguna. Porque para ir allá tienes que tener grados de magíster, grados doctorales, y haber hecho algo ahí. Tener algún hito ahí, ya sea en educación, en antropología, en ciencias sociales, en política, que la gente te quiere escuchar por alguna razón, que te hayas ganado ese espacio dentro del mundo de los intelectuales no cristianos. Entonces, como no pueden, se mantienen acá enredándole la mente a la gente nuestra. Mal negocio. Por lo menos mal negocio para nuestros pastores. Porque los pastores les mandan a sus alumnos 2, 3 años y cuando ya se dan cuenta de lo que pasó, se los sacan, pues se los quitan. Y viven así. ¡Qué tristeza más grande! Es una tristeza gigante. ¿Qué les parece como propuesta? Me gustaría tener una opinión de Arturo por allá, que está de Guatemala, bienvenido. Me gustaría tener una opinión del pastor Daniel, que está ahí desde Puerto Montt. Y si alguien más quiere también opinar, con todo gusto, yo doy el inicio. Arturo, ¿cómo estás? Saludos, está ahí, hermano. Una bendición verte y verlos a los hermanos. Estaba escuchando, digamos, el panorama histórico de la teología protestante, pero hay un dato muy curioso. Por ejemplo, el movimiento liberal se inicia en el seno protestante. La Iglesia Católica, con el Papa Pío IX, lo resiste casi finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero el Papa es el que da el inicio al evento del Vaticano I, que termina con Vaticano II. Entonces, ¿tú hasta cuánto crees que los teólogos de Vaticano II influyeron en lo que ellos llamaron el modernismo teológico? Si siguen todavía al pie de página la escolástica tomista, o ellos ya cambiaron un poco el tema del tomismo. Esa es mi pregunta, hermano. No, yo pienso que ellos se mantienen tomistas y si dejan en algún momento el tomismo, van a seguir a Pierrette la de Chardin. Bueno, ¿y por qué sería como lo mismo en algún sentido? Que no son exactamente lo mismo, sino que porque una es altamente intelectual, ¿cierto? Y trata de reconciliar la fe y la razón, y la otra es una teología también intelectual. O sea, la teología de la evolución, ustedes lo van a investigar un poco, es una teología que se conoce como una teología radical. Una de las teologías radicales. Esas teologías son como los sucedáneos post-50 de las teologías racionales del siglo XVIII. No son todas juntas, aparte ustedes saben, la teología alemana o liberal, que tiene su réplica en la neortodoxia, que lo que intenta es tener algo de fe, una vuelta hacia atrás, más atrás, con la
teología neoliberal, que trata de ser más racional todavía, con personajes como Bullman, que lo que, digamos, intentan hacer es un giro hermenéutico que permita centrarse ya definitivamente en el hombre y desmitologizar la Biblia, ¿cierto? Con Bullman. Y luego tienes una etapa contraria, como el caso del fundamentalismo, ya americano, 1912, 1914, con los folletos de Fundamentais, donde intentan ya volver a los rudimentos de la Biblia, con un extremismo muy grande, una escena posterior de los hijos de los fundamentalistas que desarrollan el movimiento conservador, que es bastante interesante. Y en esta época, en el 70, 80, se consolida un movimiento nuevo llamado neoevangelicalismo, que lo que intenta hacer es una fusión de todo, estar como al medio, intentar reconciliarlos a todos, ¿eh? Con una búsqueda del intelectualismo, pero manteniendo elementos de misionología, evangelismo, fe, carismas, carismata, etcétera, y con rigor teológico. Pero el movimiento de la teología alemana no quedó ahí, sino que tiene estos sucedáneos post-50, son teologías más radicales, de más crisis todavía. La teología alemana, Arturo, la teología racional, escolástica, protestante, es teología de crisis, porque ellos consideran que el mundo está viviendo una crisis. La modernidad trajo una crisis, pero el siglo XX tiene crisis más grandes. Por eso es que los historiadores le llaman al siglo XX el siglo de las grandes crisis. Si tú estudias historia en la universidad o en cualquier lado, vas a ver que así le llaman a este siglo. El siglo XX es siglo pasado, ya pasó. Yo digo este siglo porque yo soy de ese siglo, pero ya pasó, ya van 20 años, ¿no? Es el siglo de las grandes crisis. Ocurrieron muchas cuestiones y la racionalidad no sirvió como elemento para enfrentar esas problemáticas, esas crisis. Por eso tuvimos la revolución zapatista aquí en América Latina, en México, ya que está aquí nuestro querido Carlos, ¿verdad? Y Marta. Pero tuvimos nosotros también la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la crisis del 29, tuvimos nosotros la Guerra Fría, la crisis de los misiles, la fundación de la Iglesia Satánica de Sandor Anton LaVey, desafiando al cristianismo en los Estados Unidos, y la aparición la consolidación del postmarxismo en los 80, ¿cierto? Con centros de estudios como Birmingham, en Inglaterra, la escuela de Frankfurt 1 y 2, en Columbia, en los Estados Unidos. No, el siglo XX, un siglo de crisis. Entonces, como continúa siendo un siglo de crisis, las teologías radicales, perdón, las teologías de crisis, dan origen a teologías radicales, entre la que está la teología de la evolución de Pierre de la Chardin. Es una teología de crisis, pero muy a lo católico, que trata de mantenerse todavía en una búsqueda de la racionalidad espiritual, pero son teologías de crisis. Está todavía en el estatus de, por ejemplo, para que ustedes entiendan, las teologías radicales está ahí, la teología de la liberación, que tiene elementos cristianos, tiene elementos del marxismo, ¿cierto? La teología escatológica o de la esperanza, de Jürgen Moltmann, que básicamente es activismo político también. Yo estaba conversando un poquito con Pastor Daniel ahí sobre ese tema, estaba haciendo una pregunta de la teología de la esperanza, ¿no? Que lo que trata de hacer un poco es como, a través del activismo político, social, traer el futuro escatológico, o sea, el fin, donde todos estamos bien, ya estamos impecables, llegamos a solucionar los problemas humanos, pero traerlo aquí, ese futuro escatológico, traerlo al presente a través de un activismo político. ¿Ya? Tenemos muchos elementos ahí de la lucha social, ¿no? Jürgen Moltmann es un teólogo muy leído ahora, se vuelve a leer ahora. La teología de la esperanza, ¿ya? Entonces, y tiene la teología, por ejemplo, la que está muy en boga hoy día, de las radicales, es la teología secular, o de la secularización, de Harvey Koch. En la teología de la secularización, por ejemplo, esto es como para repasar un poquito esta primera clase, ¿eh? La teología de la secularización cree que el secularismo no es malo, sino que está destinado a ganar y a vencer al cristianismo. Tiene que haber romperse la línea entre secularismo y cristianismo. Tiene que desaparecer la línea. Él habla de la ciudad secular. El cristianismo tiene que dar origen al secularismo y desaparecer el concepto de Dios y todos los conceptos básicos de la fe cristiana en pos de una serie de valores entre nosotros. Entonces, la ciudad secular es la ciudad de todos nosotros los que fuimos cristianos. ¿Me entiendes? Es una teología bárbara y que está casi en la raíz de todos estos estallidos sociales. O sea, cuando yo escucho hablar a los cabros
millennials que están en el tema del estallido y la cuestión social, y les escucho su argumento, y parece que estoy leyendo La ciudad secular de Harvey Koch, y los cabros no la han leído. Han sido influenciados por el pensamiento de las escuelas, como dije yo, que se secularizó completamente cuando las escuelas partieron primero con un elemento muy interesante de la iglesia cristiana protestante. Pero esos mismos profes también traían elementos de las teologías racionales. Bueno, la educación se seculariza completamente. Y por eso los cabros, sin haber estudiado Harvey Koch, piensan hoy día, haciendo esta mezcla de cristianismo y de valores cristianos con esta lucha social, como si hubiesen leído a Harvey Koch. Interesante. La teología también de, otra teología radical, es la teología de moral de situación, de Joseph Fletcher, ¿cierto? De que la situación realmente es la que manda cuando tú tomas decisiones. O sea, todas las situaciones no son distintas, por tanto, la moral depende del contexto y de quién la vive. Entonces, también hay muchos elementos de eso en la manera en que piensan los jóvenes hoy día dentro de nuestra iglesia. Eso estamos sacudidos por muchas teologías radicales. Es más, cuando hablamos de seminarios que se sienten intelectuales y están hablando nuevamente la misma cuestión de Rudolf Bullmann, y están trabajando con Emil Brun y con la misma tontería. Si fueran realmente intelectuales, por último estarían enseñando las teologías radicales, porque esas son las que están de moda ahora. Y esas son las que uno nota hoy día. Y si tú hablas con la gente de los seminarios, no saben tanto de estas teologías radicales. Y estas sí que están causando un impacto. Se notan hoy día. Mira tú, por ejemplo, la teología de la muerte de Dios, de Gabriel Bamian. La teología de la muerte de Dios. O sea, la idea de Bamian es, mira, si sean honestos, ustedes viven como si Dios no existe. Toma la idea de, ¿cierto? La idea de Nietzsche, la frase, más bien dicho, ¿no? Las ideas reinterpretadas por el pastor de Alemania que murió en la lucha contra los nazis, Bonhoeffer, Dietrich, ¿cierto? Y él plantea esta idea de la teología de la muerte de Dios. O sea, un cristiano, si vive como si Dios no existiera, mejor que diga que Dios no existe. Entonces, no es que matemos a Dios, sino que la sociedad vive como si Dios no existiera. Y el cristiano necesita reconocer eso, punto. Y vivir ya con honestidad. Pero todas esas teologías tienen mayor impacto hoy que las teologías alemanas. Entonces, cuando vas a un seminario a estudiar los contenidos de Göttingen y Tübingen, es mejor ponerme a oler naftalina nomás. O sea, no, ni una novedad. O sea, bueno, si hay gente que le gusta oler la naftalina, yo no tengo problema, que la huelan nomás, pero es naftalina nomás la cuestión. O sea, hay otras cosas que están más en boga hoy día. Los estudios culturales, por ejemplo, están muy de moda hoy día y están apareciendo teología en torno a los estudios culturales de la escuela de Frankfurt 1 y 2. Está de moda Jürgen Habermas hoy día, von Riff, y acá los cercanos a nosotros, Guinó Rojo, Jesús Manuel Barbero. Esos son los referentes de aquellos que están haciendo teología hoy día, los cabros Lolo. No, ese es Bullmann. No. Y estos teólogos que yo conozco no tienen idea, no, jamás leyeron a Guinó Rojo. Nunca leyeron a Slavoj Žižek. Entonces, y hay una serie de otros teólogos. Yo sé que sí, no dominan, pero conocen algunos que son como los que suenan más. Ellos leen a Lacan, ¿cierto? Leen a Michel Foucault, porque son los más conocidos, pero hay otros, hay muchos otros. Entonces, bueno, en estos cursos que hacemos acá, Introducción al Pensamiento Cristiano, los tocamos a todos ellos, les explicamos cómo piensan más o menos para que ustedes entiendan la escena, pero siempre teniendo como una especie de cerco protector materias como esta, de integridad intelectual. Porque mi interés no es que ustedes pierdan la fe, porque yo no la quiero perder tampoco. Yo soy pastor. Y si me dicen, ese gallo no, ya no es intelectual porque es un pastor. Pero a mí me importa poco eso. Yo no busco la aprobación de los hombres. Lo que yo quiero es tener pasión en mi corazón para predicar y estar dispuesto. Si yo no tengo una pinta mucho evangelista, pero si el Señor me llamara a hacer evangelismo en América Latina, yo voy a ser evangelista. No tengo problema. Si el Señor me llama a profetizar, yo profetizo. No tengo problema con eso. Además, voy a gozar en mi corazón. Ya tomé una decisión. Pero me costó, porque yo creo que fui
un esquizofrénico intelectual. ¿Mm? Pastor Daniel, no sé si te quiere tomar esta oportunidad o usted me Sí, dice. sí, hola. No sé si me Hola. escucha. Sí, sí, sí. ¿Se escucha, sí? Muy bien. Bueno, saludar a todos en un lugar y encontrarnos de nuevo en este diálogo que siempre es enriquecedor. O sea, siempre hay cosas que uno está refrescando y poniendo atención a los momentos y a los tiempos que se están viviendo hoy día. Ujú. Tiene mucha razón cuando hablas de la influencia de los teólogos alemanes en América Latina, sobre todo desde el tiempo de ellos hacia acá, hacia adelante. Y yo estudié en uno de mis postítulos, mi posgrado en el magíster en educación, en una universidad liberal, y todos los profes la mayoría de ellos que tuve, tuvieron la beca Presidente Pinochet, ¿no? Estudiaron exiliados. Estudiaron en Bélgica, en Lovaina y en otras partes, ¿no?, de Europa. Y yo había olvidado un poco el tema de la escuela de Frankfurt, con Habermas y la dialéctica y cuánto se llama la teoría comunicativa. Max que- Horkheimer. sí, Habermas es un tipo inleíble, o sea, el tratar de leer una hoja de Habermas a mí me llevó una semana leerla. Tuve que leer palabra por palabra. Sí, pues son semióticos ellos. Entonces, difícil de comprender. Y hoy día lo que está ocurriendo, como usted dice, centrado en eso, o sea, todo este movimiento, esta renovación del marxismo viene, es como la última colita que quedaba por desarrollar de la escuela de Frankfurt, ¿no? Tal cual. Con todos los movimientos que hoy día están provocando, digamos, esta renovación en toda América Latina. En Perú tienen un caldo de cabeza porque resulta que tienen que debatirse entre una derecha corrupta como fue la de Fujimori y atentatoria contra los derechos humanos, y una extrema izquierda. El representante de la izquierda es de la extrema izquierda, ¿no? Y está vendiendo la pomada al mundo evangélico peruano, que son muchos, con que él está cercano a los valores cristianos. Entonces ahí tienen un caldo de cabeza. La verdad que estoy en contacto con algunos pastores peruanos en este minuto y está muy complicado. El pueblo evangélico está muy complicado en el Perú con esta elección que viene. No saben qué hacer realmente. Volviendo un poco atrás, con respecto a nuestra tradición y a lo que somos como evangélicos acá en Chile. Yo soy pentecostal y la verdad que las generaciones nuevas de los hermanos, de los jóvenes pentecostales, tienen una alta demanda por estudiar, por conocer un poco más de la Biblia. Pero algunos también yo encuentro que vienen de vuelta. Entonces, ¿vienen de vuelta a qué? A los propios principios pentecostales, a la espiritualidad pentecostal que no bíblica, en realidad no somos dueños de la espiritualidad, a la espiritualidad bíblica que se inició en el movimiento en 1909, porque algunos ya han recorrido hartos caminos, han estudiado muchas cosas, pero no satisfacen, no logran, digamos, dar con lo que andan buscando finalmente. Entonces hoy día yo mismo estoy en ese replanteamiento de volvernos a encontrar con nuestras raíces, ¿cierto? Pentecostales, pero no a partir de la institución, sino que a partir de lo que es el movimiento La experiencia. de Pentecostés, del capítulo primero del libro de los Hechos, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Esa es la esencia del pentecostalismo, capítulo 2 de los Hechos. Entonces, la verdad que desde ahí tenemos que reconstruir, si es que hay que reconstruir algo hoy día, y yo creo que hay que hacerlo. Entonces, las juventudes hoy, claro, pueden estudiar y conocer mucho, pero con esa seguridad, desde el mundo pentecostal, con esa seguridad de que lo que han heredado sus padres, de sus abuelos, hasta el día de hoy subsiste.
O sea, no lo podemos encontrar malo porque ya llevamos 100 años de pentecostalismo en Chile. Entonces, hay algo bueno tiene que estar a ver ahí, digamos. ¿Cómo ha durado tanto tiempo? Y continúa, porque las iglesias pentecostales continúan con su acervo, con sus tradiciones, aún soportando la crítica de muchos hoy día. Sin embargo, no dejamos de hacer lo que hemos aprendido. Sí, el pentecostalismo es un movimiento, es cierto, es un movimiento. Y como movimiento, los pastores estamos obligados a cuidar en qué dirección se va a mover ese movimiento, valga la redundancia, en los próximos años. Entonces ahí está la responsabilidad de los líderes hoy día. Tal cual. Lo hablo de institucionalmente, ¿no? Que no perder el norte, porque hoy día están muy preocupados de las instituciones y no preocupados, ¿cierto?, del quehacer espiritual de la iglesia, de orientar a las juventudes, de poder, digamos, reconstruir de nuevo, ¿cierto?, recobrar esos elementos que quizá hoy día en alguna medida se están perdiendo en la juventud. ¿Cómo traspasar la experiencia pentecostal que yo vivía a las nuevas generaciones? Ellos no conocen, no la saben, porque no les tocó vivir. Entonces hay que tratar de explicarlo de una forma racional, pero en tendencia, ¿cierto?, a buscar esa espiritualidad que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos desde los campos, porque desde allá viene este movimiento, ¿no? Hacia la ciudad, y replicar esa experiencia en la ciudad como ha sido exitosa hasta los días de hoy. Yo no encuentro exitosa, ¿no? Porque el Señor ha sido con nosotros y la iglesia pentecostal se mantiene en pie. No en vano, ¿cierto? Todavía, gracias a Dios, las dos grandes líneas pentecostales están, ¿cierto?, en pie con la ayuda del Señor, con muchos problemas en el liderazgo, etcétera. Pero hay un pueblo, ¿no? Y quiero terminar con esto. Como dice el profeta, ¿no? Hay 7.000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, y esa es nuestra tarea, seguir en eso con la ayuda del Señor. Gracias. Amén. Qué fantástico. Bueno, queridos, muchas gracias por haberse conectado. Solo hicimos una introducción. Yo dentro de unos minutos les voy a enviar sus primeras tareas extras, porque en el libro aparecen las preguntas que ustedes tienen que responder. ¿Ah? Por aquí, se me está desconectando esto. Ahí. Les voy a mandar sus tareas extras. Ya, ahí estoy salvado con el enchufado. Gracias. Súper. Hay que tener la energía. Ya. Entonces, ustedes tienen que responder las preguntas que aparecen al fin del primer capítulo. Esas son. Ustedes tienen que hacer la lectura de ese capítulo. Y yo les voy a mandar algunas extras que mencioné en esta clase, ¿ya? Para que vayamos bien ordenaditos en este curso. Es un curso muy importante. Gracias por venir. El libro se llama, me está preguntando acá, Daniel, se llama Integridad Intelectual, ¿cierto? Está acá, de Flett, publicado por Flett y Klee, de Richard Ramsay, y yo se los mandé, porque alguien me lo dijo que está descargable en PDF, y se los mandé aquí por el chat, está ahí, lo pueden, lo voy a poner también en el WhatsApp, ¿ah? Vamos a tener un WhatsApp, yo no sé si están todos los alumnos en el WhatsApp del diplomado, pero el pastor Luis va a hacer eso seguramente estos días, se los envío ahí, y traten ustedes de comprarlo, sería bueno, pero les mando yo ahora, antes de las 12 de la noche, para no quedar, digamos, sin haber decantado mis ideas, las preguntas que quiero que respondan sobre el libro. ¿Ah? Así que gracias por conectarse. Dios les Luciano, bendiga. hay varias preguntas ahí, hay 14 preguntas que son preguntas de repaso y las otras son preguntas de reflexión. Hay 3 preguntas de reflexión. Exacto. Las 3 preguntas de reflexión ¿sí? Son personales. Y hay que, digamos, responderla porque son también son personales. Ahí yo quiero saber un poco la experiencia que ustedes tienen en su iglesia, un poco lo que usted estaba comentando. Porque, por ejemplo, en esta que dicen qué áreas de estudio tienen más problemas en armonizarlas con su fe cristiana, es un tema de su vivencia, es la de cada uno. Entonces, hay que responderlas todas. Son las primeras 14 preguntas de repaso, estas 3 que están acá, y yo que voy a recordar que les pedí una que otra biografía, no es mucho, pero voy a pensar muy bien, voy a subir esta clase a YouTube, ¿cierto? Para tener ahí la clase, ustedes la pueden repasar, y dando algunas sugerencias e investigación. Ahí yo les voy a dejar clarito, hay algunas que no son obligadas, pero yo me di cuenta más o menos los tipos de alumnos, los alumnos nuevos que hay, como para que tengan algo extra.
Lo que es sí exigido son estas 14 preguntas más estas 3 de reflexión. Estas son exigidas por el curso. ¿De acuerdo? Ahora, ojalá ustedes también hicieran lo otro extra que yo les voy a sugerir. Adelante. Acá, Felipe, una pregunta. Es que yo soy nuevo, entonces no estoy en ningún grupo ni nada de eso. ¿A dónde va a mandar esas preguntas y todo eso? El pastor Luis Reyes tiene tu WhatsApp. Entonces, él te va a agregar al WhatsApp del grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Diplomado. En ese, hoy día todos ustedes van a quedar integrados, porque yo sé todos los que asistieron a esta clase y los que asistieron a la clase de Pastor Luis son los alumnos definitivos ya. Entonces, hoy día quedan todos integrados al WhatsApp de todos, del diplomado. Y ahí vamos a mandar todas las informaciones, los materiales. De hecho, quiero decirle, aquí los alumnos comparten mucho material. Carlos de México tiene ahí una biblioteca virtual y siempre está enviando diccionarios, libros, comentarios, va a tener de todo. Entonces, también sugerible empezar a hacer sus carpetitas para tener archivados todos estos materiales Luciano. en su computador. ¿Mm? ¿En qué está ahora? ¿En un curso? Sí, en otro curso. Sí. El pastor ya lo están retando porque sigue estudiando, empezó estudiando y no Sí, para de sí. estudiar. Ya, un abrazo cariñoso no he a perdido, todos. no he perdido el tiempo, me ha hecho muy bien esta pandemia. Eso, fantástico. Tiene buena biblioteca el pastor, yo estaba en su casa, allá en Puerto Montt. Ah, sí. Bueno, Sí. muchas bendiciones. Un gusto de saludarles Dar un besito. y nos vemos el próximo martes. Amén. Cariños a todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.